Mateo 7, en el capítulo 7, Mateo 7 versos 7 al 11, que es muy interesante y quiero leérselas esta mañana. Dice la palabra de Dios: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque cualquiera que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se abrirá. Porque ¿qué hombre hay de vosotros a quien si su hijo le pidiere pan le dará una piedra? Y si le pidiere un pez le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos padres, saber dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. Amén. ¿Cuántos les gustaría que se cumpliera esta palabra en su vida? Pedid y recibid, buscad y encontrar, llamar y os abrirán las puertas. Y es que realmente dentro de esta vida necesitamos la ayuda de Dios, necesitamos la respuesta de Dios, necesitamos los milagros constantes del Señor. Y el Señor nos habla de que Él realmente nos quiere dar, realmente nos quiere bendecir, realmente nos quiere entregar su bendición, su promesa, su protección. Todo nos lo quiere entregar, pero hay algunas condiciones. Imagínate que dice la palabra ahí que ¿quién de vosotros, si un hijo le pidiere pan, le daría una piedra? Y nosotros somos malos padres, ¿no? Eso quiere decir que aún Dios, que es el mejor padre, es el buen padre, nos va a dar mucho más de lo que nosotros podemos creer o esperar, porque los padres naturales que son malos dan aún buenas cosas. Y sin embargo nosotros no recibimos de Dios muchas veces es porque tenemos esa imagen paterna de Dios dañada, esa imagen paterna de Dios corrupta. Tenemos espíritu de orfandad. Y es más, dice: ¿quién si le pidiera un pez le daría una serpiente? Eso es lo que nosotros muchas veces creemos de Dios inconscientemente. Tenemos muchas veces un padre que es el padre que está listo con el rayo y los truenos para destruirnos. Creemos que tenemos un padre que efectivamente, aunque Dios dice que Él es un juez justo, Hebreos dice que Él es amor, justicia, fuego consumidor, pero creemos que Dios en esta época de nosotros como iglesia todavía está activo en sus juicios del Antiguo Testamento. Y resulta que la muerte en la cruz del Calvario cambia las condiciones del juicio de Dios para nosotros como iglesia. El legalismo, las tradiciones, la religiosidad ha hecho que nosotros como cristianos estemos muy distantes del Dios Padre y verdadero que se predica en el Nuevo Testamento. Recuerda que el Antiguo Testamento es sombra de lo que vendrá, es decir, es una estructura, es un mapa, son unas coordenadas, pero no es la realidad. No es la realidad. Y en el Antiguo Testamento tenían que surgir este montón de juicios, de disciplinas, de cosas que a nosotros nos parece terrible, para que los gentiles, nosotros, sus hijos y el pueblo judío que se arrepienta, podamos entrar en la dispensación de la gracia de Dios, donde el Padre es bueno. Y antes de comenzar este mensaje quiero decírtelo: tú tienes un Padre bueno, Dios. Y esto es fundamental en la doctrina y en la teología de la gracia. Dios no puede más castigar a su iglesia, no puede. Lo tiene prohibido por su propia ley, por su propia jurisprudencia, porque ya castigó y juzgó a la iglesia en Jesús. Y por eso Moisés no pudo llegar a la tierra prometida, porque Moisés quiso pegarle 2 veces a la roca. Y Pablo dice: ¿cómo podemos crucificar a Jesús 2 veces? ¿Cómo podemos seguir derramando la sangre de Cristo por todas partes una y otra vez cuando pecamos, cuando cometemos errores? Entonces, ¿por qué es que nosotros tenemos esa imagen de un Dios que castiga, que rompe todo lo que toca y todo lo que juzga lo acaba? La tenemos porque Satanás nos ha mentido desde el principio acerca de Dios como Padre. La tenemos porque nosotros no conocemos los fundamentos de la doctrina de la gracia. Es muy sencillo, amados. El juicio que había sobre la humanidad, sobre la iglesia, sobre los hombres del Antiguo Testamento que aceptaron la promesa que es Jesús, cayó sobre Jesucristo. Tú no estás bajo juicio, amado, amada. Eso es una gran bendición. Tus pecados pasados, tus pecados presentes y tus pecados futuros
están condensados en la obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario, y sabe exactamente el Padre cada uno de ellos, los conoce. Entonces nosotros no andamos por el mundo pecando, creyendo que tomamos por sorpresa a Dios. No, lo que dice la palabra es que cuando estamos en la gracia, y lo dice Pablo, no es para que abusemos de la gracia, porque no se puede tal como abusar de la gracia, porque todo aquel que peca recibe la consecuencia del pecado. Es decir, que por el pecado que tú cometas como cristiano, aunque no deberíamos pecar, ¿sí? Esto no es una invitación a que peques libremente y reces y empates. No deberíamos pecar. La Biblia dice que los que han nacido de nuevo no pueden pecar, pero esto no significa que no nos equivoquemos, significa que no estamos en pecado, no vivimos en pecado, no tenemos la concupiscencia del pecado. Es decir, cuando tú cometes un error, cuando tú pecas y estás en Cristo, te duele profundamente. Sientes asco por el pecado, sientes temor reverente de haberle fallado a Dios, pero cualquier otro sentimiento de condenación fuera de eso no proviene del Padre, sino que Satanás, que es el padre de mentira, condena, acusa a los hermanos. ¿Sabes algo, amado? El único en la iglesia que acusa es el diablo. El único que tiene derecho en la iglesia a disciplinar es el pastor, porque de lo contrario, todas las acusaciones, todas las condenaciones que vengan sobre tu vida serán la voz de Satanás hablando por medio de otra persona, porque la palabra dice que ninguna hay condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Amén. ¿Es así o no? ¿O eso no está en la Biblia? ¿O lo borro? Pero nosotros como creyentes queremos caminar como caminó Moisés bajo la antigua ley hebrea, ojo por ojo, diente por diente. El que la hace, la paga. Y eso sería lo justo, ¿correcto? Eso sería lo justo. Pero la Biblia está diciendo que si nosotros, siendo malos padres, sabemos darle lo mejor a nuestros hijos, ¿quién de aquí no perdona a un hijo? ¿Quién de aquí como padre no sería capaz de perdonarle cualquier cosa a sus hijos? Yo creo que yo no podría dejar de perdonar a mi hija, por más terrible que fuera su pecado, su error. Tal vez la tenga que disciplinar, tal vez las consecuencias ella se tenga que someter a ellas, pero que ella no reciba mi perdón, tal como yo decirle: hija, ya no tienes mi apellido, te vas de mi casa, no te perdonaré nunca. Eso no puede pasar. ¿Ves? Y el Señor está diciéndonos que aun siendo nosotros malos padres, recibimos o damos ese perdón a nuestros hijos, ¿cuánto más no nos dará nuestro Padre que está en el cielo? Entonces a Dios Padre y la paternidad de Dios no la puedes comparar con ningún tipo de paternidad humana. Rompe los esquemas, rompe los paradigmas, se sale de los parámetros naturales del amor que nosotros concebimos. Por eso 1 Corintios 13:4 dice: la permanencia del amor, es decir, lo más preeminente, lo más potente del amor es que el amor es sufrido. Es decir, el sufrimiento del Padre al entregar a su Hijo en la cruz del Calvario es la manifestación del amor de Dios hacia sus hijos. ¿Habrá algo más grande? ¿Habrá un amor más grande que el amor del Padre entregando a su Hijo en la cruz por unas personas como nosotros? Entonces, cuando tú tienes esa conciencia de esa clase de paternidad y puedes borrar todo lo que has aprendido de la paternidad terrenal de tus papás, de los conocidos, de tu jefe o incluso del liderazgo que alguna vez tuviste, y puedes borrar todos esos ejemplos de paternidad y te puedes aferrar con confianza a la paternidad de Dios, en la cual Él dice que echó a lo profundo del mar nuestros pecados, jamás se volverá a acordar de ellos, que si es rojo se volverá blanco como la nieve, que el juicio de Dios ya no puede caer sobre nosotros porque ya cayó sobre Jesucristo, y que el Padre no puede hacer nada malo sobre tu vida porque el juicio, la disciplina, el dolor que tú y yo merecíamos para pagar en esta tierra por nuestro pecado ya cayó sobre Jesucristo. Cuando tú tienes esa conciencia de Padre, cambia absolutamente todo. Cambia absolutamente todo. Yo tenía un amigo misionero que tuve que ministrarlo con respecto al amor del Padre, porque él me decía que Dios es bueno, que Dios es justo, pero Dios también introduce a las personas en desiertos, en pruebas y dificultades tremendas
por amor a ellos y porque necesita formarlos, etcétera, etcétera. Yo le dije, sí, eso en parte es cierto, pero no es el mensaje completo de la paternidad de Dios. En parte es cierto, ¿por qué? Porque si bien el pueblo de Israel atravesó por un desierto, por la disciplina de Dios, nosotros atravesamos por el desierto por las consecuencias de nuestras malas decisiones. Y Dios no tiene nada que ver. Muchos están atravesando disciplinas personales que no tienen nada que ver con la prueba de Dios, que se llaman consecuencias del pecado. Desiertos en su vida, valles en su vida, tribulaciones, incluso enfermedades en su vida, en las cuales les decimos, Dios, hazme pasito, y Dios está en su trono diciendo, pero es que yo no te he hecho nada. Lo único que te he hecho es amarte. Lo único que he hecho es perdonarte. Lo único que hago es ya atraerte de nuevo a mí. No me eches la culpa de algo que ni siquiera el diablo ha hecho sobre tu vida. Y entonces cuando no podemos culpar al Dios, entonces culpamos a Satanás y decimos, eso es culpa del diablo. Es una tribulación satánica, es el enemigo. Y resulta que el diablo también está desde allá del infierno. Déjame quieto, ya estoy condenado, yo no me meto contigo, no te metas conmigo. No me ates más, no me eches más a lo profundo de la mar, porque no te echo nada. Más bien mira qué haces con tu vida, las decisiones que tomas antes de que la disciplina personal, las consecuencias del pecado propio vengan sobre ti. Así que mira, amado, te quiero decir hoy algo. Papá no puede hacer nada malo contigo. Papá quiere perdonarte, papá quiere limpiarte, levantarte, bendecirte, protegerte, cuidarte, santificarte, llevarte a casa. Papá es un papá impresionantemente bueno, al punto que se le llama Abba Padre, que aunque no es papito literalmente, pero sí es una expresión de una confianza profunda con el creador del universo. No culpes a Dios de lo que tú mismo has construido bajo tus malas decisiones. Ahora, sabiendo que el Padre es bueno, que yo soy un tonto por tomar muchas veces malas decisiones, por irme en la decisión incorrecta, por irme por el camino que no me conviene, ¿cómo pedir entonces? ¿Cómo entrar en esta dirección en la que Jesús sencillamente les dice, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá? Miren, lo primero que nosotros tenemos que entender es que cuando pedimos al Padre tenemos que creer que Él es Padre, que Él es bueno, que Él es mío, que Él quiere lo mejor para mi vida, que Él quiere sacarme de esos desiertos, de esos valles, de esas autodisciplinas por la consecuencia de mi pecado, y que Él me quiere dar. Papá quiere dar, seguro. Para nosotros como padres, los que tenemos hijos, díganme si no es un orgullo cuando nosotros podemos bendecir a nuestros hijos, ¿no? Cuando tú tienes dinero y puedes decir, hijita, cómprate los tenis que quieras, paga la carrera que quieras, ve al colegio que quieras, eso es un orgullo. A mí no me duele gastar en mi hija, me duele no tener para gastar. No me duele gastar en mi esposa, me duele no tener para gastar, y por eso como hombres nosotros tenemos que orarle al Señor, Señor, danos la provisión para poder bendecir nuestra casa, ser protectores, poderles darle todo a nuestra familia. Igual pasa con el Padre. El Padre tiene en el cielo una cantidad de bendiciones represadas en sus manos, hijo, allá esperando, 1, a que las pidas, 2, a que las recibas, y 3, a que puedas crecer a través de esas bendiciones. Mira, ¿cómo pedir? Santiago 1:6 dice, pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte para otra. Pedir con fe significa pedir creyendo que el Padre es todopoderoso y me quiere dar. ¿Ok? Siempre que te vayas a orar, siempre que te vayas a pedirle al papá, ten la conciencia clara. Así estés, ya te dije que todos estamos bajo disciplina por nuestras consecuencias en alguna u otra medida. ¿Así es o no es así? ¿Sí? Entonces papá no tiene nada que ver, ¿correcto? Papá está siendo papá, papá ya descargó su ira sobre su hijo, sobre Jesús. Entonces papá saltó ese asunto del pecado, saltó ese asunto de la maldición y entró
a nosotros, a cenar con nosotros y nosotros con Él desde la paternidad perfecta en el principio, cuando Dios era padre con Adán. Entonces Dios no está preocupado, créemelo, porque es que la embarraste, porque es que pecaste, porque dijiste. No, la palabra dice: arrepiéntete y el Señor es fiel y justo para limpiar tu pecado y borrar toda tu maldad. De hecho, nosotros tenemos que vivir en una vida de arrepentimiento. Pero independiente de eso, amados, independiente de eso, lo que ya tenía que pasar con tu pecado ya pasó. Quiero que lo sepas. ¿Ves? Y esto no es una licencia para pecar, porque el que peca sabiendo que recibe las consecuencias de pecado es un tonto, ¿no? No existe un solo pecado que no traiga una penitencia por detrás, amado. No existe una mentira que no traiga consecuencia. No existe una mala decisión que no traiga consecuencia. Entonces yo ya no peco, no porque tenga temor a lo que Dios me vaya a hacer a mí. Ya no me puede hacer nada, ya lo hizo en la cruz del Calvario sobre su Hijo Jesucristo. Yo no peco es porque soy inteligente, amo a Dios, no quiero recibir la consecuencia de estar separado por mi condenación personal. No quiero recibir las consecuencias del pecado, de lo que sembré sobre mi vida, sobre mi caminar. El que no peca es sabio. El que peca conociendo a Dios, conociendo la ley de Dios, conociendo la gracia de Dios, es un tonto. ¿Sabes por qué? Porque el pecado es como los labios de la mujer extraña. Al principio su aroma es dulce y su sabor es dulce como la miel, dice la palabra, pero su final es amargo como el ajenjo. Entonces tú puedes pecar hoy y decir: bueno, no fue tan grave, no pasó nada. Espera a que dé fruto. Todos los pecados dan fruto. Entonces yo no peco porque no quiero ofender a Dios. Ya la ofensa con Dios Padre está resuelta en la cruz. Yo no peco porque quiero que mi caminar sea de bendición. Yo no peco porque amo la obra que Dios hizo en su Hijo Jesús para mí, la redención que me dio. Yo no peco porque no quiero pisotear la sangre, y no es que la sangre esté regada por todas partes y cada vez que yo peco la piso. No, yo no quiero romper, dañar, maltratar, infringir ese sacrificio de amor tan hermoso que Dios hizo por mí. Esto es muy parecido al matrimonio, porque un buen esposo, un esposo amoroso, cariñoso, tierno, detallista, fiel, emprendedor, visionario, protector, te aseguro que si es como Cristo, su esposa va a responder a eso, a esa clase de amor, a esa clase de entrega, solo por gratitud. Y no va a ser capaz de ser infiel, de molestarlo, de importunarlo solo porque el esposo es maravilloso. Y lo mismo pasa con la esposa. Nosotros como esposos, con nuestra esposa, cuando es fiel, amorosa, cariñosa, tierna, diligente, cuidadora del hogar, madre de sus hijos, nos duele como esposos maltratarla por lo que ella es, no por lo que ella me puede hacer, no por las consecuencias que yo pueda recibir de hacerle daño, sino porque es tan hermosa mi esposa que ¿cómo le voy a hacer daño? ¿Están entendiéndome? Es tan hermoso el Señor que ¿cómo voy a fallarle? ¿Cómo voy a separarme de Él? ¿Cómo voy a tomar su sacrificio y a tenerlo en poco con los pecados de mi vida, con la concupiscencia? Esa es la razón por la que el cristiano que vive bajo la gracia no peca. No es porque se vaya al infierno. Y bueno, si tú eres arminianista y crees que la salvación tiene algo de obras, pues yo mismo me voy a encargar de que las cumplas. Y cada mañana te voy a decir: ojo, pecaste, te vas a ir al infierno, tienes un pie en el infierno, cuidado. Pero si tú eres más calvinista y crees que la salvación no se pierde, que no hay nada que te la pueda quitar, te voy a repetir todos los días de mi vida: ojo, el que es salvo se comporta como si fuera salvo, es santificado y regenerado cada día. Y hay más peligro en ser un calvinista que peca, en ser un arminianista que peca. ¿Sabes por qué? Porque el calvinista que peca tal vez ni siquiera haya nacido de nuevo. Esa es la paradoja de esto. Porque el que ha nacido de nuevo no puede pecar, aborrece el pecado, le cuesta pecar, se entristece con el pecado, se duele. Pero entonces toda esta información, ¿qué tiene que ver con pedir?
¿Qué tiene que ver con ir? Amados, que la fe que yo tengo en el Señor no tiene que ver con mi comportamiento, con lo que yo soy, con las circunstancias. Tiene que ver con lo que Él es. Por eso te dije, es un Padre bueno. Cuando vayas a orar, entiende que papá quiere dar, papá te quiere bendecir, papá te quiere suplir. Deja de pensar en esas imágenes erróneas que tus papás marcaron sobre esta vida. ¿Sabes por qué hay gente que tiene problemas con la sujeción, con el liderazgo? Porque tuvieron problemas con sus padres, y al tener problemas con sus padres van a tener problemas con sus pastores, con sus líderes, y lo peor de todo, van a tener problemas graves con Dios, porque nunca van a ver a Dios con la imagen del Padre que adopta y ama a pesar de todo. Es más, la Biblia dice que Dios hirió su propio árbol, Israel, a su pueblo, lo cortó, le partió las ramas para que nosotros, unos desconocidos, los gentiles, fuéramos injertados en ese árbol. ¿No te parece eso amoroso? ¿No te parece fantástico ser un padre rolo que adopte un hijo costeño? Eso es tremendo, ¿no? ¿Quién va a hacer eso? O ser un padre costeño que adopte un rolo. Totalmente diferentes, totalmente opuestos. Pero eso es lo que Dios hizo. Ustedes son opuestos a Israel. Ustedes no son de la promesa. Ustedes no vienen del linaje de Abraham. Y sin embargo los amo tanto que rompo a Israel, rompo el árbol, rompo a Jesús, y en las llagas de Cristo los injerto por amor. No hay amor más grande que el que adopta. Así que no estamos aquí solamente porque no lo merezcamos o porque Dios nos haya regalado esto. Estamos aquí porque es una gran muestra de amor. ¿Cuántos estarían dispuestos a adoptar un hijo? Bien, muy bien. Los que estamos dispuestos a adoptar, yo quiero adoptar, seguro que tengo eso en mente. Estoy esperando que Sarita tenga por ahí 16, 17 años para que me ayude a cuidarlo. Pero yo sueño y le digo a mi esposa, yo quiero adoptar. Una vez fuimos a un lugar aquí en Montería que se llama Tres Palmas, a hacer misiones, a llevar alimento, a llevar provisiones para el colegio de los chicos, lápices, todo esto. Y me impresionó ver la cantidad de niños, entre los 2, 3 niños recién nacidos que habían. Eran impresionante, era una cosa absurda. Iba la mamá y habían 6 niñitos detrás de ella, así todos caminando descalzos. Y yo decía, Dios mío, ¿esto qué está pasando? Es porque hay un descuido terrible allí de la natalidad. Ellos tienen hijos sin cuidarse, sin protegerse. Pero más me impresionó cuando nos sentamos en la iglesia a repartir los libros y una mamá se me acercó y me dijo, le regalo un hijo, llévese uno de mis hijos, por favor, escoja el que quiera, me dijo. Y me dio escalofrío. Yo sentí, Dios mío, ¿qué es esto? Le estoy hablando en serio. Le suplico que se lleve uno de mis hijos de acá. Por favor, sáquelo de este lugar. Se lo doy, se lo entrego por amor. A mí eso me sobrecogió tremendamente, al punto de que hoy no lo he podido olvidar. No he podido olvidar los ojos de esa madre entregando a sus hijos por amor. Pero también me llevó a pensar en el amor del Padre, cómo nos adoptó de esa manera, ¿no? Cómo también nosotros, siendo imperfectos, sin tener virtudes, sin tener riqueza, porque le aseguro que un rico no se convierte, ¿o sí? ¿Cuántos ricos han visto ustedes convertirse? Dios los tiene que quebrantar en algún área de su vida, o en la salud, o en su familia. Pero dice la Biblia que es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. Porque nosotros llegamos al Señor por necesidad, por quebranto, por dolor, porque algo nos faltaba, porque éramos como esos niñitos de Tres Palmas que el mundo, nuestra madre, las condiciones, las circunstancias nos estaban entregando a la deriva, y Dios tomó ese niñito, lo adoptó. Dime si eso no es un amor profundo. Un Dios que no tiene nada que ver con nosotros, ni siquiera somos de su mismo linaje, ni siquiera somos judíos, ni siquiera hemos ido a Israel. No sabremos ni cómo se habla hebreo, y nos adopta para ser suyos. Eso muestra muchísimo del amor de Dios. Con esa clase de fe pide. ¿Correcto? Tú eres mi papá, tú no me vas a dejar desamparado. Papá, no vas a dejar pasar a tus nietos hambre, por ejemplo. Papá, no vas a dejar que me avergüencen. Papá, no vas a dejar que la enfermedad acabe con mi vida, me pase el dolor, me supere.
Papá, no vas a dejar que mi familia se destruya. Papá, no vas a dejar que mi economía se acabe. Papá, tú eres bueno. Papá, tú lo quieres hacer. Papito, gracias. Esa es la identidad. Y cuando Santiago dice pedir con fe sin dudar, está hablando de esa clase de fe, el entendimiento de Dios Padre. Pero también el mismo Santiago nos dice ahí en Santiago 4:3: pedid y no recibís. Ojo, otra condición: porque pedís mal. Entonces no es solo pedirle a papá: papá, dame por favor el último Ferrari, no sé qué. Sarita me ha pedido PlayStation y ¿cómo se llama el otro, el que tú tienes, Steve? El Xbox. Y el que tiene por allí Camilo, ¿cómo se llama? ¿El PlayStation 3 o 2? Bueno, los que tienen ustedes. Sarita me ha pedido esos juegos y yo le digo: no, hijita, no te los puedo dar. ¿Por qué? Porque a ti no te van a servir. Te van a robar tu tiempo, te van a quitar la vida, te van a volver una adicta. Entonces no se los doy. ¿Ves? Lo mismo pasa con papá. No podemos creer que papá solamente es un Papá Noel bonachón que está ahí listo con la lista de regalos para darnos todo lo que nosotros le pidamos. No, recuerda que es padre, y como padre también tiene justicia, tiene sabiduría, tiene equilibrio, tiene amor y cuidado por sus hijos. Entonces, ¿cómo hago yo para pedir bajo esa condición? Todo lo que Sarita me pidiera con un propósito en su vida, se lo doy, te lo prometo. Papá, regálame una guitarra, toma la guitarra. Papá, regálame para estudiar música, estudia música. Papá, llévame a hacer deporte, vamos a hacer deporte, hija. Papá, te presento a mi novio, saca ese demonio de la casa. Todo lo que mi hija me pida, y piensa por un momento como papá, los que no tienen hijos, piensen como hijos con sus padres. Y todo lo que mi hija me pida, con un objetivo, con un propósito, con un norte, con un significado, con algo digno de alabar, de crecimiento, yo se lo voy a dar. ¿Están conmigo, padres? ¿Es así o no es así, papás? Entonces pídele a Dios con propósito. Con propósito, porque es que algunos le piden: Señor, yo te pido por mi idóneo, dámelo con los ojos de Brad Pitt, con la piel de Will Smith, con el cuerpo de Thor, que hable español. Estás pidiendo un monstruo, eso no existe. ¿Qué propósito? Ahora te lo digo, recuerda que Dios es papá. ¿Qué propósito hay en que una chica latina que mide 1.50 se case con un grandulón de 2 metros americano que lo están mirando las mujeres cada 3 segundos? Yo quisiera eso para mi hija, no. Yo quisiera un esposo para mi hija que no lo mirara nadie, que ninguna vieja lo estuviera buscando, importunando y coqueteándole. Entonces ya estás entendiendo cómo piensa papá. Piensa como papá. Entonces ya tú te vas a mirar al espejo, mujer, y vas a leer la palabra que dice: nadie tenga más estima de sí mismo que la que debe. Y vas a bajar el estándar a lo que te conviene, no a lo que quieres. ¿Ok? Cuando pidas por tu pareja, por tu idóneo, baja el estándar a lo que te conviene y no a lo que tú quieres o deseas. ¿Están conmigo? Y va para los hombres también. Sí, porque están los hombres también bajitos, chaparritos, gorditos, con un sueldo promedio, y quieren la mujer que 10, alta, rubia, de la mejor familia, hija de presidente, de políticos, preparada con una carrera. ¡Ey! ¿Para qué quieres eso? ¿Estás buscando una esposa o una mamá? ¿Sí? ¿Estás buscando una esposa o una socia, una emprendedora? No, mírate al espejo. Mira quién eres, mira tus condiciones, baja tu estándar y pídele a Dios: Dios, dame una esposa, no como la que venden en las revistas, no como las que promueven en los medios, sino una esposa que me convenga, que se adapte, que sea justa para mí. Y te aseguro, te lo prometo, que si tú logras hacer eso, Dios te va a dar lo mejor para ti. Amén. Lo mismo aplica con todas las demás cosas. Es que hay gente que le pide al Señor una camioneta: dame una camioneta de 9 pasajeros.
y escasamente se tiene a él y a su perro. ¿Para qué quiere una camioneta con 9 pasajeros? Pida un carrito para llevar a su perro, un Twingo, y ya. No tiene por qué andar pidiendo cosas sin propósito. Señor, es que me quiero casar, me siento sola, solo. Cómprate un perro. Los perros y los gatos quitan la soledad, te lo aseguro. Pero casarse o unirse a una persona porque me siento solo, me siento sola, es un despropósito. Te vas a casar, te vas a unir a una persona y te vas a seguir sintiendo solo o sola. Señor, dame un esposo, dame una esposa para cumplir el propósito, Dios, en esta tierra como familia. Eso es diferente. Pedís y no recibir porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Mira, hay un secreto en esto, interesantísimo, interesantísimo, que quiero que veas con papá. Acuérdate que papá, aunque es lindo, es hermoso, es tierno, es amoroso, no es bobo. ¿Sí? No es tonto. Y a papá no le podemos estar pidiendo cosas incoherentes, tonterías, deleites, ¿sí? Papá, por favor, dame, no sé, es que ya no me acuerdo ni los deleites. Un deleite, menciónenme un deleite rápido. Algo, Señor, dame un PlayStation. Es que estamos tratando de sacar el PlayStation de la iglesia. Totalmente. Señor, dame un viaje. Muy bien, gracias, mi amor. ¿Para qué, hijo? Para descansar. ¿Descansar de qué, perdón? No, del trabajo, todos trabajan. ¿Estás cansado? Duerme, descansa en mi palabra. Deja de trasnochar con el PlayStation y dele con el PlayStation. Señor, dame un viaje para extender tu reino a donde tú quieras, Señor. Eso es diferente. ¿Tú crees que papá no va a escuchar eso y va a retumbar allá en los cielos? A ver, Gabriel, Miguel, muévanse etiquetes aéreos, muévanse visas, muévanse, porque este hombre habló con propósito, pidió con norte, pidió con sensatez, pidió con sabiduría. Y los deleites, escúchame bien, porque uno dirá: ay, pero el pastor se volvió muy radical, entonces no puedo pedir por mis caprichos. La palabra de Dios dice: deleítate en el Señor y Él concederá los caprichos, los caprichitos. ¿Ves? Los caprichitos. Papá sabe qué caprichitos te hacen feliz. Papá sabe qué detallitos te gustan a ti, que tú dices: bueno, yo no voy a pedir esto porque yo sé que papá hasta esto lo cubre. Más bien descanso en Él, pido con propósito, pido con objetivo, pido con norte, recibo ese propósito, y de los deleites se encarga Él. Pero si hay deleite, quiero decirte, ¿sí? El Señor no es solamente trabajo arduo, duro, sacrificio, mártires, no. El Señor también nos consiente porque es papá, ¿no? No hay nada más rico que uno consentir a sus hijos. Sarita hace unos días fue y me abrazó a la habitación y tenía una tos increíble. Y yo: ay, hijita, qué rico que me abraces, pero qué mal que me abraces. Pero ella quería estar ahí. Yo sentí deleite a pesar de que me prendió la gripa, me prendió la tos. Fue un momento maravilloso. Imagínate si nuestro Padre no querrá más consentirnos, a pesar de que nosotros no nos portemos muy bien. Y eso papá tiene en cuenta esos detalles. Te lo aseguro que Dios ha tenido detalles con cada uno de nosotros hermoso. Estuvimos en Panamá inaugurando la Iglesia de Redención Panamá, y un día Dios nos sorprendió en un bote en el medio del mar, con el Caribe, el atardecer, la playa. Y yo decía: tú tienes cuidado de los deleites, papá. No se lo pedimos, ¿cierto? Nosotros nos fuimos a trabajar de 6 y a veces hasta la 1 de la mañana estábamos en consejería, ministrando, hablando. El día del encuentro ministramos todo el día. Incluso llegué a hacer sonido, muchas cosas que hacían falta ya a cuadrar, ¿cierto, Caleb? Nos tocó llegar a moler. Pero llegó un día en que papá nos sorprendió y nosotros pensábamos que íbamos a ir a la playa que nos lleva Caleb siempre. Por cierto, démosle un aplauso al hijo de la pastora Mayra, Caleb. Bienvenido, Caleb. Cuando nos encontramos en un bote espectacular en medio del océano, y navegando bote aprendí, por cierto, no es tan difícil. Piloteé el bote hasta donde tenía que ir, y yo decía, con una buena gaseosa helada, así: Señor, tú tienes también cuidado de los detalles. Tú no pierdes ningún detalle de vista porque tú eres un
papá bueno. Así que, amado, no te desgastes pidiendo cosas que van a llegar por añadidura, ¿correcto? Pide con propósito. Olvídate de tus deleites a la hora de pedirle al Padre. Enfócate en el propósito, enfócate en los objetivos. Si vas a pedir por una esposa, pide por objetivos. Si vas a pedir por un esposo, pide un esposo con objetivos, con un norte. Señor, es que me siento solo. Pues cómprate un perro, te lo repito. Sal a la calle, haz amigos, pero eso no es un propósito para casarse. Señor, es que estoy que me quemo. Me voy a casar porque me ardí. Eso no es un propósito para casarte. Ve y échate un baldado de agua fría, ayuna, corta ese cable de internet y deja de estar quemándote. Pero eso tampoco, la sexualidad no es un propósito para casarse. El propósito para casarse, para tener una unión, es el plan de Dios sobre ese matrimonio. Porque un matrimonio es un ministerio, un matrimonio es una iglesia, un matrimonio es un propósito, un matrimonio es un llamado, un matrimonio es una estructura sagrada para llenar la tierra como Dios lo planeó desde el principio. Y así funciona con todas las cosas. Entonces ya cambia la mentalidad cuando pides un auto, cambia la mentalidad cuando pides una casa, cambia la mentalidad cuando pides dinero. Señor, dame $1,000,000, ¿para qué? Ya tienes las facturas, ya tienes cotizado lo que vas a hacer con tu $1,000,000. ¿Para qué? Estábamos hablando con el pastor de Usme, el pastor Adrián, cuando estábamos inaugurando la iglesia en Usme, que fue un desafío de fe, pero lo vimos como papá. Yo le dije al pastor Adrián: pastor, hay que ver a Dios como papá, no nos queda de otra. Y ver como un papá que quiere fundar la iglesia, porque eso sí que le gusta a Dios. A Dios sí que le gusta fundar iglesias, amén. ¿No fue eso todo el primer siglo? Dios papá fundando iglesias por todo el mundo. A Dios le gusta fundar iglesias, a Dios le gusta predicar el evangelio, a Dios le gusta la vida de iglesia, le gusta la espiritualidad. Así que todo lo que pidas en eso, Dios lo concederá. Pero entonces hacía falta el sonido para la iglesia y teníamos ya algunas cosas. Y el pastor estaba angustiado por el sonido. Pastor, falta el sonido, estoy pues un poquito preocupado. Y entonces le dije al pastor: pastor, ¿vas a hacer un concierto mañana? No. ¿Cuándo vas a abrir? En 15 días. Entonces, ¿para qué pides el sonido? ¿Para guardarlo en una bodega? No, deja que el sonido va a llegar en el momento justo, ¿sí? Tranquilo, el sonido va a llegar en el momento justo. 2 días antes nos estaban sembrando todo el sonido de la iglesia. Entonces también hay que entender otra cosa. Primera de Juan 5:14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pedimos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Esa es la manera de Dios. Esa es la manera de Dios. Dios te quiere dar provisión, te quiere dar un hogar, una casa, un buen auto, ¿sí? Dios te quiere dar una empresa, te quiere dar independencia económica, te quiere dar solvencia, te quiere dar hijos. Pero no es a tu estilo, amado, amada. No es a tu manera. Cuando conocí a mi esposa, yo tenía, bueno, yo no sé si tenía algún gusto en particular, la verdad, pero cuando la conocí me sorprendió Dios, que era mucho más de lo que yo podía imaginarme en mi gusto personal. Yo decía: Dios, es que es demasiado bonita. Me da como miedo que tiene unos ojos muy lindos, ¿sí? Y ¿será que sí es así? Y el Señor me decía: sí, es conforme a mi voluntad. No es con tus gustos, no es a tu manera, no es con tu estilo, es conforme a mi voluntad. Que muchas veces tú recibes las cosas y a veces Dios tiene que ajustar nuestras peticiones a su voluntad, a su diseño, amados. Así que ten confianza que si pides conforme a su voluntad, ya está hecho. ¿Cuál será la voluntad de Dios para tu vida? Piensa en eso. ¿Que te cases? Claro. ¿Que seas prosperado? Claro que sí. ¿Que tengas un plan y un proyecto de vida? Por supuesto que sí. Pero es importante cuando pidamos decirle: Señor, haz tu voluntad. Señor, yo me quiero casar, pero haz tu voluntad. Hazlo a tu manera, Señor. ¿Sí? Señor, yo quiero tener independencia económica, quiero ser próspero, pero hazlo a tu manera, Señor, a tu forma, con tu diseño. No permitas que yo dañe la forma que tú ya tienes preparada
para bendecirme, Señor. Entonces, 3 cosas importantes: con fe, con propósito y a su manera, a su voluntad. Y Dios te lo dará. Por eso dice: pedid y recibiréis, llamad y se os abrirá. Pedid con fe, no dudando. Pedid con un norte, con un objetivo, conforme a su voluntad. Y muchos se preguntarán: Señor, pero ¿cuál es tu voluntad? Romanos 12, 1 y 2 dice: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable, lo cual es la verdadera forma de adorar, o el culto racional, ¿sí? Que transforméis vuestra manera de pensar para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Dios no quiere nada malo, Dios no quiere nada desagradable, Dios no quiere nada imperfecto. Así que la voluntad de Dios, vas a tener que saber, es buena, es agradable y es perfecta. ¿Están conmigo? Y listo, amados. Por último, después de aprender a pedir, ¿les quedó claro cómo pedir? Vamos a repetirlo con fe. No dudes que Dios te quiere bendecir, nunca lo dudes. Segundo, ponle un norte a eso que vas a pedir, ponle un objetivo. Y tercero, que ese objetivo esté dentro de la voluntad de Dios, que no se salga de sus planes, que no te aleje de Dios. Y hay otra cosa importantísima en esto, que el Señor dijo: pedid y recibiréis. ¿Sabes qué pasa? Algo también con nosotros en las peticiones, que a veces tampoco sabemos cómo recibir. Y Dios nos quiere dar y tenemos la bendición al frente y no la tomamos. Dios nos quiere dar y la bendición está descendiendo del cielo y nosotros le decimos: Dios, más tarde, ahora no es, tal vez mañana, en el tiempo de Dios. Mira, dice la palabra en Santiago que la fe sin obras es muerta. Eso quiere decir que a esa fe que le puse a pedir, ¿sí?, tengo que ponerle una obra al recibir. La fe que puse para pedirle a Dios, tengo que agregarle una obra para recibir de Dios. ¿Están conmigo? Y Santiago lo dice: la fe sin obras es muerta. ¿De qué aprovecha? Santiago 2:14. Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad, y alguno de vosotros dice: id en paz, calentados y saciados, pero no le das las cosas necesarias para el cuerpo, ¿de qué sirve yo orar? ¿De qué sirve yo ayunar? ¿De qué sirve yo interceder si cuando yo tengo que actuar no hago nada al respecto? Te voy a contar una historia, se llama Mi vieja lavadora. En casa teníamos una lavadora que era impresionante, grandota, gigante, parecía un avión, tenía sonido propio, cuando tú la tocabas sonaba como un trueno. ¡Pum! Y esa lavadora pesaba tanto y era tan grandota y tan estorbosa que nunca quisimos sacarla del apartamento, porque el trabajo que cuesta sacar eso es toda una gestión, es una ingeniería sacar ese personaje. Y la lavadora se dañó con el tiempo porque es una vieja lavadora. Entonces, como nos costaba sacarla, le pusimos un mantel encima, una tablita, y se volvió mesa de corte. Entonces ahora la vieja lavadora es mesa de corte. Y yo la traté de arreglar 1000 veces. Yo soy como Félix, repara todo. No sé si eso es bueno o malo, pero la reparaba y ella se dañaba y se dañaba y se dañaba. Y yo la veía tan gigante esta lavadora que yo decía, terminamos lavando en la lavandería por libras y eso, porque era tan grande que para mí era una pesadilla solo pensar en sacarla. Y se volvió mesa de corte. Pero con el tiempo empezó a oler mal el apartamento y no encontrábamos el olor, y empezó a oler mal y mal y mal y mal, hasta que un día identificamos que la lavadora había quedado con agua aposada, y ese era el olor que había en el apartamento. Así que indefectiblemente nos tocó sacar la vieja lavadora. Y esto era una infraestructura terrible. Cuando la sacamos fue todo un espectáculo, todo quedaba oliendo mal, sonaba todo, todos los vecinos se tuvieron que enterar, la cuadra, etcétera. La dejamos afuera y eso parecía un monumento. Era impresionante. El punto es que fue tan difícil sacarla por no haberlo hecho a tiempo, que hizo más difícil el trabajo, hizo más complejo un asunto que era: bota esa lavadora. Y lo que me impresiona es que a la semana siguiente que habíamos botado esa lavadora a la basura, mi madre vino de visita al país y estábamos en un home center, en un almacén, sí, en un home center creo que era. Y mi mamá iba pasando por lavadoras. Ella no había ido al apartamento,
no sabía que habíamos botado ese avión de la Segunda Guerra Mundial. Ella no había ido al apartamento y mi mamá vio una lavadora moderna, digital, y dijo: mijito, tengo en mi corazón regalarle una lavadora, ¿la necesita? Claro que sí, mamá. Y nos regaló la nueva lavadora, esas que se alzan así con el meñique, ¿no? Que uno se las lleva y dice: llevo la lavadora aquí. Una lavadora fantástica. Y entendí un mensaje, amados. Entendí que si tú pides algo, tienes que hacer el espacio en tu vida para que llegue. Tú le estás pidiendo idóneo a Dios y no has salido todavía del tóxico. Señor, dame un esposo, y todavía escribiéndole al tóxico. ¿Cómo Dios puede darte un esposo maravilloso si todavía guardas las cartas de ese sinvergüenza? No hay espacio para lo nuevo cuando tú guardas cosas viejas en tu casa. Cuando tú cargas con el recuerdo del pasado, con el baúl, con las cadenas que te atan, no hay espacio para lo nuevo. Por eso Jesús, cuando fue a la cruz, dijo: he aquí yo hago todas las cosas nuevas. En Apocalipsis el Señor lo dice: he aquí yo hago todas las cosas nuevas. Al Señor le gusta que estrenes, amado. ¿Cuánto les gusta estrenar? Al Señor le gusta lo nuevo. Entonces saca esa vieja lavadora de tu casa, ¿ok? Saca esa vieja lavadora de tu casa. Saca esa vieja lavadora de tu corazón. Esas viejas costumbres. Es que yo no me voy de Colombia porque es que yo amo el ajiaco y la bandeja paisa, y en Estados Unidos no hay ni ajiaco ni bandeja. Y si Dios te quiere llevar a ese lugar y tú con todavía las costumbres te llevas hasta la olla sancochera a los Estados Unidos, no se puede así, amados. No se puede así. Hay que hacer obras de fe. Y esa clase de obras de fe en el asunto del pedir es hacer el espacio para que Dios ponga en ese lugar la bendición que nos va a dar. ¿Quieres un hijo? Haz el cuarto de tu hijo, prepáralo, compra la cuna, píntalo, pon cosas bonitas. Dios te va a dar un hijo. Dios te va a dar un hijo. ¿Quieres un carro? ¿Cuántos quieren auto nuevo? ¿Cuántos no tienen auto propio? ¿Quieren auto propio? Saquen el pase y hagan el curso. ¿Se desanimaron? La fe sin obras es muerta, amados. La fe sin obras es muerta. Así que mira qué es lo que le estás pidiendo a Dios y mira si hay el espacio en tu vida para que eso llegue. ¿Están conmigo? Correcto. Señor, dame una iglesia. Pero si ni siquiera has salido de todos los problemas que tienes. ¿Quieres una iglesia para tener más problemas? No, libérate de las cargas y te doy una iglesia. Señor, dame una casa nueva. Sí, pero no quieres salir del lugar donde estás. Tienes un montón de deudas. No tienes para sustentar la renta mensual anual del impuesto de esa casa. ¿Para qué quieres una casa? Entonces, ¿quieres un auto? Saca el pase. Ya les dije, saquen el pase y papá hacen problema con eso. Seguro que sí. La fe sin obras es muerta. Santiago 1, versículo 3 al 5. Una cosa que nos cuesta al pedir bastante, amados, es esperar, ¿no? A veces toma un tiempo, porque generar ese espacio para que la bendición llegue toma un tiempo, porque transformar nuestro carácter para que la bendición llegue toma un tiempo, porque que Dios recree todo lo que tiene que recrear alrededor nuestro para que la bendición sobrenatural venga, a veces toma un tiempo. Seguramente la esposa o el esposo para ti ya está, te lo aseguro, pero Dios lo está preparando, lo está arreglando, lo está puliendo, lo está poniendo más guapo, más santo, más puro para ti que eres tan pura y santa, ¿sí? Dios lo está preparando. ¿Quieres una esposa? ¿Sí? Pues Dios te está preparando a ti para esa mujer, porque esa mujer tal vez sea, si estás pidiendo lo que estás pidiendo, Dios tiene que cambiar hartas cosas en ti. Amén, caballeros, ¿sí? Recuerden lo que han pedido como esposa, ¿no? Que han pedido, mejor dicho, una supermodelo, pastora y con buena familia. Entonces prepárate, también conviértete en un pastor, ¿sí? También conviértete en una persona digna de esa clase de persona. Sube tu perfil, ¿correcto? Entonces eso toma tiempo. Hay bendiciones que ya están en lo espiritual. Cuando Dios nos dijo: van a fundar iglesias por el mundo, Redención será un semillero de pastores a las naciones. Cuando nos dio en Isaías 45 su palabra que dice:
y sujetarás naciones por tu mano derecha, que significa la autoridad espiritual sobre muchos países. Yo decía, Señor, pero si ni siquiera puedo sujetarme a mí, ahora ¿cómo nos llevas a creer que vamos a sujetar naciones en tu nombre? Toma tiempo. Pero la promesa ya estaba. Dios estaba preparando nuestro corazón, Dios estaba moldeándonos, Dios nos estaba poniendo unas canitas que lucieran con un poquito más de autoridad. Sí, Dios estaba transformando el carácter, Dios nos estaba dando un carácter para tener la firmeza de administrar todo esto. Y allí fue cuando llegó la bendición. Pero hay cosas que ya están sobre tu vida, ¿sí? Ya hay cosas que están dadas sobre tu vida. Es cuestión de esperar. Así que si ya oraste con estas condiciones, espera, ya no ores más, ¿sí? Porque cada vez que oras vas a cambiar la petición y vas a confundir a Dios. Pero es que ayer me estabas pidiendo un rubio, hoy me estás pidiendo un chombo, entonces ponte de acuerdo. Ayer me estabas pidiendo un Maserati y hoy me estás pidiendo un Twingo. Ponte de acuerdo con lo que me pides. No, pedir con fe, y eso lo he aprendido en el camino de la oración, es pedir con estas condiciones, soltar y nos fuimos. Esperar, eso ya está dado, eso ya está hecho, eso es cuestión de tiempo. Entonces, ya que tengo que pedir, Señor, enséñame a esperar, ayúdame a tener paciencia. Dice Santiago que sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, Santiago 1, 3 al 5, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos, cabales y sin que os falte cosa alguna. Entonces, la espera nos ayuda, primero, a forjar la paciencia, y segundo, a que cuando llegue la bendición sea en el momento perfecto, cabal, justa, no incompleta. No es que me diste el idóneo pero está tuerto, Señor. ¿Qué pasó si era perfecto? No, llega perfecto. Llega perfecto como el Señor lo ha planeado para ti, sin que os falte cosa alguna. Una pregunta: ¿quieres un auto sin tener dinero para tanquearlo? Nadie quiere eso, ¿no? Entonces, cuando Dios te dé el auto, vas a tener también la capacidad financiera para echarle gasolina a ese auto. ¿Están conmigo? ¿Quieres una esposa y no tienes donde, ni siquiera una hamaca donde llevártela a vivir? Que la palabra dice eso, que el hombre es sustentador, ¿no? Entonces va a tomar tiempo en que tú te conviertas en un sustentador, en un solventador, para que esa esposa llegue, sea perfecto, cabal, sin que les falte cosa alguna. ¿Viste por qué hay que pedir con propósito? Porque a veces pedimos cosas que realmente Dios, en su soberanía, en su omnisciencia, dice: eso no te conviene. No te voy a dar una mujer para que la lastimes, para que la hagas sufrir, para que la hagas pasar hambre. No, te voy a dar a alguien en el momento perfecto. Cuando tú estés listo, ella estará preparado. No te voy a dar una empresa para que la quiebres. ¿Están conmigo? No te voy a dar un lugar para que te divorcies. No te voy a dar una iglesia para que termines en un hospital psiquiátrico. No, todo en su tiempo. Te lo voy a dar cuando esté listo. Hace años atrás te aseguro que nosotros no estábamos listos para que Redención creciera como está creciendo. Hoy lo estamos. Pero entre ese hombre y en este hay un gran camino. Hay una diferencia impresionante. Entonces, paciencia, amados. Deja a Dios trabajar. Y por último, y con esto ya es el cierre de oro para recibir. Genérale la necesidad a Dios. Haz que Dios te lo dé. Mueve el brazo de Dios, la mano de Dios, para que se vea obligado a bendecirte. Dice Filipenses 4:19: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Hazle notorio a Dios que te hace falta eso. Compruébalo, demuéstrale: Señor, es que esto sí me falta. Es que yo quiero pastorear una iglesia, pero me falta mi esposa, esto sí me falta. Listo, tómala. Así sí te la doy ya. ¿Cómo la quieres? Toma. Pero es que, Señor, yo necesito una esposa para que me cocine. Aprende a cocinar sin vergüenza. Genérale a Dios la necesidad de bendecirte. Dios suplirá todo lo que les falte, no con pobreza, no con escasez, conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y aquí tengo otro testimonio. Uno es el de mi vieja lavadora: hacer el espacio para lo nuevo. ¿Están conmigo?
Más de uno tiene que sacar esos anatemas de la casa. Sí, esos zapatos que has cosido 50,000 veces, bota esa basura. Esas medias rotas, bótalas o conviértalas en un títere. ¿Sí? En serio, no es de Dios las antigüedades. De Dios es todo lo nuevo. Los anatemas hicieron que el pueblo de Israel no conquistara. Les gustaba guardar su pasado. Ay, es que esta figurita me gusta, me la voy a llevar. Su anatema. Saca todo eso viejo de tu vida para que Dios traiga algo nuevo. Pero luego de que hagas algo, genérale la necesidad. Y aquí la tarea es para cada uno de ustedes, pero se las voy a mostrar con un testimonio. Nosotros queríamos un auto cuando empezamos con la iglesia hace 15 años, pero casualmente la iglesia quedaba al lado de la casa. ¿Sí? Quedaba a 3 cuadras de la casa, quedaba la iglesia. Y yo le oraba al Señor: Señor, dame un auto. Mira que tu hijo necesita un auto, y un auto, y un auto. Y me decía: ¿pero auto para qué? Entonces, tu hija estudia a 2 cuadras, la iglesia es a 3, el supermercado es a 50 metros, el cine lo tienes a 200 metros. Vives en Galerías, ¿no? ¿Para qué quieres un auto? ¿Para qué quieres un auto? Y yo: sí, Señor, tienes razón, qué complicado esto. Entonces hice todos los pasos de fe, ¿ok? Saqué el pase, me fui, hice el curso, saqué el pase, pero todavía no llegaba el auto. El Señor me decía: bueno, pero ¿para qué un auto si tú vives en el barrio? Tú eres un chico de barrio, todo lo tienes alrededor, ¿cierto, pastores? Los pastores están asombrados porque dicen: pastores, pero es que ustedes todo lo tienen a la vuelta de la esquina. Es que en Estados Unidos para ir por una chocolatina hay que avanzar 3 kilómetros, 4 kilómetros en auto. Entonces da pereza. Y nosotros lo teníamos todo al lado. Así que Dios me empezó a hablar y a decirme: haz que te falte el carro, genérame la necesidad para bendecirte. Yo quiero dártelo, pero no encuentro un propósito para dártelo. No encuentro una razón para que tú tengas un auto. No lo necesitas. Y entonces entendí lo que Dios me estaba diciendo y empezamos a irnos junto con mi esposa y mi hijita Sara, de 1 añito y medio, 2 añitos, aquí en los hombros, a predicar a los lugares más extremos de Bogotá. Había un lugar donde teníamos que tomar Transmilenio, Alimentador, bus colectivo, bici taxi y taxi. Teníamos que utilizar todos los transportes para llegar allá. Y cuando llegamos sudando, acabados, ya no teníamos ni ganas de hacer esa iglesia en casa. Y habían otros lugares donde teníamos que avanzar por la montaña. Nos fuimos de extremos. El que sabe que es extremo en Bogotá sabe que es extremo, ¿no? Algunos de ustedes ya saben y me han acompañado a esos lugares extremos donde ya llegamos y es el fin, ¿no? Ya quedas Mordor al lado de allá y ya no hay nada más al otro lado. Esos extremos, a esos extremos te estoy hablando, que me fui a predicar con mi hija y nos la llevamos en Transmilenio en los hombros y en la bici taxi, y después en el taxi, y invierta dinero y gaste, y empezamos a predicar en todos los lugares extremos de Bogotá durante casi 4 o 5 meses. Predique. Claro, había una persona en nuestro contexto que estaba así, mirando lo que pasaba. Dios le estaba mostrando que nosotros estábamos teniendo una necesidad. Y un día esa persona me sentó en el que iba a ser mi auto y me dijo, así, les voy a decir las palabras más o menos. Me dijo: mira, es que llevo meses viéndolos a ustedes llevar a Sarita de un lugar para otro, subirse en Transmilenio, subirse en colectivo, subirse a estos lugares donde ustedes predican en el sur de la ciudad, en los extremos, y no soporto verlos sufriendo esto teniendo yo un auto que no uso, que casi ni lo uso. Me dijo: me incomoda cuando me subo en el carro y pienso en ustedes. Y así nos entregó las llaves de lo que sería nuestro auto. Vio la necesidad y el Señor nos bendijo con un auto sembrado, completico, nuevo, perfecto, amplio, para hartos cristianos. Entonces, ¿vas a generar la necesidad de Dios? ¿Vas a salir corriendo a decirle: Dios, necesito que me bendigas? Si te sientes solo, necesitas una esposa, un esposo, vas a generar la necesidad. Vas a salir corriendo a predicar, a aconsejar parejas y a decir: mira, Señor, estoy predicando parejas, pero yo estoy más sola que un hongo. Dame un esposo para predicarle a las parejas. ¿Vas a hacerlo o no? ¿Entendiste o no entendiste el mensaje? Este es un mensaje para desafiarnos, porque la promesa está dada: pedid
y se os dará. Como ese niñito que está esperando la bendición del Padre indefenso, así Dios quiere bendecirte, pero genérale la necesidad de bendecirte, amado. Gloria al Señor. Pongámonos de pie y vamos a orar. Nos regalaron el auto, sí, es verdad, eso es cierto. La persona que nos lo dio dijo que no habláramos porque entonces empiezan todos a pedirle carros a ella. Empiezan todos a mostrarle, mire, yo también. Sí. Empiezan a mostrar las tarjetas del SIP ahí. No tengo ni para el SIP. No, es secreto eso. El caso es que, amados, ahora que tú ya sabes cómo orar, ya sabes cómo pedir, y te lo quiero recordar, con fe, con propósito, conforme a su voluntad, cómo recibir. Prepara el espacio para lo que Dios te quiere dar. Dale el tiempo a Dios para entregártelo. Y por último, genérale la necesidad de dárselo. Vuélvete insistente en el tema. La mujer con flujo de sangre, a la cual el Señor sanó, se arrastró por el suelo desesperada. Dice la Biblia que había gastado todo en médicos. Ella necesitaba ser sanada. Amén. Necesitaba que el Señor la sanara, al punto que ni siquiera Dios, Jesús, oró por ella, sino que tocó el borde de su manto y la necesidad sacó poder de Dios. Y Jesús dijo entre todos: alguien me tocó. Hoy quiero, amado, que de aquí en adelante, y quiere el Espíritu Santo, toques como la mujer con flujo de sangre tocó el borde del manto del Maestro, con esa necesidad real, auténtica, genuina. Y por lo demás, deleítate a sí mismo en el Señor. Salmo 37:4. Y Él te concederá lo que está en tu corazón, amado. Aquellas cosas que tú ya dices, no, pero ¿para qué se lo voy a pedir de Dios? A Dios esto es muy extraño. Dios concederá esas peticiones. Deleítate significa disfruta. Todas las otras traducciones de la Biblia me impresionan que el deleite lo traducen en disfruta. Hoy quiero que disfrutes a Dios, que le pidas al Señor conforme a su voluntad, con sabiduría, pero que mientras eso ocurre, disfrutes a papá, disfrutes al Señor, disfrutes su abrazo. ¿Sabes la razón por la que yo no le compro videojuegos a Sara? Porque se va a gastar el tiempo que me invierte a mí. Entonces yo no se lo compro para que Sarita me abrace. Se vea obligada a buscarme, se vea obligada a hablarme: papá, dame un abrazo. Papá, enséñame guitarra. Papá, llévame al centro comercial. Si ella tuviera un PlayStation, te aseguro que nada de esas cosas pasarían. Pero yo salgo muchas veces con mi hija al centro comercial, salgo a almorzar, salgo a pasear con ella, nos acostamos, me arruncha, hablamos un montón, porque no tiene un PlayStation. Esto te lo pongo solamente como ejemplo, por esas cosas que tú tienes en tu vida que te roban el tiempo con papá, y que a veces papá tiene que quitártelas para que te puedas deleitar en él, puedas disfrutar su presencia, amados. Vengan los de la alabanza, vamos a entrar en un tiempo de oración y vamos a poner cada uno de nosotros nuestras peticiones delante de Dios. Cada uno esta mañana va a ser escuchado. No lo prometo yo, lo promete la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque vamos a pedir de acuerdo a la instrucción bíblica, de acuerdo a lo que el Padre nos ha dicho. Así que toma allí tu petición, lo que quieres decirle al Señor, y primero pídeselo a papá con fe. Primero le dice: Señor, yo sé que tú quieres lo mejor para mí. Yo sé que tú eres mi papito y tú no me vas a dar nada que me haga daño, nada que me aparte de ti, nada que me entristezca, sino que juntamente con esa bendición añadirás, Señor, todo el gozo y la plenitud en ti. En segundo lugar, eso que le pides, ponle un norte. Estás pidiendo por un negocio, ponle un propósito a ese negocio. Estás pidiendo por una casa, ponle un propósito. No solamente vivir, ¿sí? No solamente ir a dormir a esa casa. Ponle un objetivo, ponle un propósito en Cristo, ponle un propósito en el Señor. En tercer lugar, eso que vas a pedir, dile al Señor que lo haga a su manera. Yo sé que tú tienes planes, yo sé que existen los créditos, yo sé que existen las personas que te podrían ayudar, pero dile: Señor, hazlo como tú quieras, dámelo conforme a tu voluntad. Y después de hoy pedir de esa manera, tú vas a ir a tu casa
Vas a ir a tu contexto y vas a hacer las obras de fe. ¿Quieres salir del país? Saca tu pasaporte, ve y pide la visa. ¿Quieres irte de misionero? Con la cédula no se puede solamente, señor misionero. Se necesita un pasaporte. ¿Quieres ir un esposo, una esposa? Prepárate para ese esposo. Ve al gimnasio, arréglate, peínate al menos. Prepara el lugar para ese esposo. Prepárate para que cuando te vea lo conquistes de inmediato y diga: ¡wow! Espera, aprende a esperar. Deja que Dios haga. Si ya pediste, suelta la petición, aléjate de ella. A mí me gusta hacerlas en papel, escribirlas en mi cuarto de guerra, para soltarlas ahí y solamente recordar: ya lo pedí. Ya no voy a estar insistiendo en algo que ya le dije a Dios. Lo suelto en el Señor y espero el tiempo de Dios. Y por último, te veo generando la necesidad. Te veo demostrándole a Dios que realmente necesitas lo que le estás pidiendo, amado. Levanta tus manos al cielo. Señor, hoy queremos pedirte, Dios, estas cosas que tenemos pendientes, guardadas. Algunos piden por suplir sus deudas, Señor. Yo te pido que tú suplas conforme a tu voluntad, Señor. Pero no solo que suplas sus deudas, sino que les enseñes a administrar lo que ya tú les has dado, Señor. Algunos piden por un hogar, por un esposo, por una esposa. Señor, yo te pido que tú lo hagas una realidad. Ya está en los cielos, porque es tu voluntad, Señor. Pero ayúdales a aquellos que piden por un hogar, Señor, a prepararse para ese hogar, a ser la mejor esposa, el mejor esposo para esa clase y calidad de esposo, esposa que están pidiendo, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Que cada persona que está aquí orando por recursos, por independencia económica, por independencia financiera, por una empresa, por estabilidad, no sea solo por dinero. Que tú les pongas en su corazón, Señor, también tus objetivos. Una empresa para bendecir la obra de Cristo, una empresa para abrir un orfanato juntamente con ella, una empresa para abrir un centro de rescate de jóvenes en las drogas, una empresa para tener recursos para fundar iglesias en el mundo. No tengas miedo, Dios te va a dar la empresa y te va a dar recursos tan sobreabundantes que cuando bendigas la iglesia, cuando bendigas a los necesitados, ni siquiera te va a hacer falta nada. Así que pídele a Dios con ese propósito. Pídele a Dios y dile: Señor, muéstrame hoy qué es lo que tengo que cambiar en mi vida para recibir tus bendiciones. Dile: Señor, ¿qué es lo que tengo que cambiar? ¿Qué es aquello que estorba para que llegue mi bendición, Señor? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que tengo que cambiar? ¿Qué es aquello que está ocupando el lugar que debe ocupar la bendición que tú me quieres dar? Y ayúdame a sacarlo de mi vida. Ayúdame a quitarlo, a arrancarlo, así como esa vieja lavadora, desterrarla de mi corazón. Ayúdame, Señor. Dame la paciencia para esperar. Dicen muchos cristianos que no oren por paciencia porque llega a prueba. Pues sí, ora por paciencia porque la necesitamos, porque estamos en prueba, de hecho. Señor, dame paciencia para seguir esperando las ricas bendiciones que tienes para mí. Lo bueno toma tiempo, amados. Dice el Señor: todo tiene su tiempo. Todo lo que está creado tiene su hora y su tiempo. Déjame trabajar. Aprende a esperar, hijo. Aprende a esperar, hija. Y por último, Padre, enséñame a hacer obras de fe con las cuales, Señor, tú te inspires a bendecirme, Dios. Tú te muevas a bendecirme, Dios. Tu mano se mueva en misericordia hacia mí. Tu mano y tu poder se muevan y traigan esas bendiciones a mi vida. Ayúdame, Señor, a actuar en fe. En este lugar esta mañana hay alguien que tiene que dar pasos de fe. Hay alguien que tiene que decir: entendí el mensaje, doy el paso al frente. Alguno tiene que salir de su tierra, de su parentela, dar un paso al frente. Alguno tiene que salir de sus costumbres. Alguno tiene que salir de su pecado. Eso también significa generar la necesidad.
cambiar su vida de pecado para que Dios te bendiga. Alguno tiene que sembrar para que Dios le dé más. Alguno se tiene que santificar para que Dios le traiga esa persona conforme a la voluntad de Él. Hay alguno aquí en esta iglesia que tiene que hacer cambios delante de Dios para que el Señor lo bendiga. Así que dile: Espíritu Santo, dame el querer como el hacer, según tu buena voluntad, de hacer estos cambios, Señor, en mi vida. Yo quiero ser bendecido. Tú me quieres bendecir. El Señor le dijo: quiero que seas sano a Bartimeo. Él le gritó: Señor, ¿tú quieres sanarme? Y el Señor le dijo: quiero. Hoy el Señor te dice a ti, hijo, hija, amado, amada, quiero bendecirte. Está en mi anhelo bendecirte, te dice el Señor. Está en el cielo represada la bendición para ti. Porque no es por lo que hagas, no es por lo que actúes, es porque las bendiciones en Cristo ya están dadas. Pero necesito que creas que soy tu Padre. Necesito que le des un propósito a esas bendiciones. Necesito que aprendas a esperar para formar tu carácter. Necesito que me muevas a la necesidad de bendecirte. Necesito, en el nombre de Jesús, hijo, hija, que tu corazón esté listo para las ricas y grandes bendiciones que tengo para ti. Te quiero bendecir, hija. Te quiero bendecir, hijo, pero te necesito preparado, listo, limpio, puro, con carácter, con disciplina, con amor, afecto, con la preparación, con el espacio para esas grandes bendiciones que te quiero dar. Padre, en el nombre de Jesús, hoy presentamos nuestras peticiones delante de ti. Ahora presenta tu petición. Dile: Señor, aquí está mi petición. Aquí está lo que yo deseo, Señor. Yo como pastor deseo fundar iglesias, Señor, por el mundo. Ese es mi único deseo y tú lo sabes, Señor. Que me des la fuerza, la salud, el tiempo, el carácter, la paciencia y la disciplina para fundar iglesias por el mundo. Quiero morirme fundando iglesias por el mundo, Señor. Pero las peticiones de ellos tal vez sean distintas, y yo te pido hoy que tú las escuches, Señor. Yo te pido, Dios, que tú escuches cada una de estas peticiones, que suban hasta el altar del Señor, Dios, y que su evaluación sea buena, que el sí sea sí y el amén tuyo sea amén, Señor. Hoy las ponemos delante de ti y te damos gracias. Dale allí gracias. Dile: Señor, gracias porque esta mañana nos has escuchado, Señor. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Confía que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él ya nos escuchó. Él te está escuchando esta mañana. Y si sabemos que Él nos escucha, cualquier cosa que pidamos, sabemos que las tenemos, esas peticiones ya hechas. ¿Ya pediste, amado? ¿Ya pediste? Quiero decirte algo: ya está hecho. Ya está hecho. Eso ya ocurrió. No lo pidas más, no lo repitas más. Ya ocurrió, ya está hecho. ¿Qué puedo decir? Vamos a adorar al Señor. Te ofrezco mi